Columnas políticas del jueves 21 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. La conferencia mañanera se ha convertido en un gran monumento a las palabras al aire. Cosa de ver que en más de la mitad de lo que ha dicho el presidente en materia de seguridad no tiene ningún sustento. Fíjese, la agrupación Causa en Común se dio a la minuciosa tarea de cotejar lo dicho por Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad en 420 mañaneras. De esa revisión surgieron 1976 solicitudes de información que supuestamente debería ser pública. El resultado entristece, pero no sorprende. El 57% de las afirmaciones en las mañaneras carecen de sustento en los archivos oficiales. Y el colmo es que del 43% restante sí se entregó parte de la información requerida, pero no hay ninguna seguridad de que sea cierta. Resulta curioso que Rosa Isela Rodríguez, que en alguna época fue periodista, sea una de las más opacas en el gobierno federal. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y el general Luis Crescencio Sandoval fueron los que más evadieron brindar información sobre sus tareas. Pregunta: ¿de qué sirve hablar todos los días si es para hablar de medias verdades, mentiras completas y francas invenciones? Es una pregunta que no necesita respuesta. Muy contentos andan los habitantes de Tepic luego de que el gobernador nayarita Miguel Ángel Navarro anunció la construcción de una universidad, no, de un hospital, tampoco, de un parque industrial, menos. Lo que presentó el morenista fue otro estadio de béisbol. Lo que más emocionó a los habitantes de la ciudad, que gobierna por cierto Geraldine Ponce, fue que en el proyecto arquitectónico el estadio se ve que estará junto al mar, aunque Tepic, por cierto, ni playa tiene. ¿Quién sabe si es por malicia o por ignorancia? Pero el presidente está estirando mucho la liga con eso de amenazar a las empresas que hoy se encuentran bajo el esquema de autoabasto eléctrico. Porque si bien la nueva ley de la industria eléctrica proscribe la figura del autoabasto, el galimatías de la resolución que emitió la Suprema Corte permite que las empresas se sigan amparando. Cosa de recordar que no se juntaron los 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de toda la ley, pero sí hubo una mayoría de ministros que invalidó varios artículos. Más que andar espantando con el petate del muerto desenchufado, tal vez sería momento de que al presidente se le prendiera el foco de hacer un acuerdo con partidos, especialistas y empresarios y hágase la luz, establecer un marco jurídico realista para el sector. Es cosa nada más de quitarse las tinieblas. Y para terminar, un dato curioso para un jueves caluroso. Hoy hay más variantes de COVID-19 que vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Bajo reserva de El Universal, nos comentan que si hay algún escritor que se encuentra como el más señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras, es el historiador Enrique Krause. Sin embargo, nos hacen ver que a la Secretaría de Educación Pública las críticas presidenciales a don Enrique no le impiden que uno de sus libros se encuentre en la lista de textos autorizados para su uso en escuelas secundarias para el ciclo escolar 2022-2023. Nos detallan que se trata del texto Historia de México, segundo grado, que Krause escribió junto con Andrea Martínez Barax y Javier Laraballón. Esta lista, nos detallan, fue presentada como un anteproyecto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su aprobación. Nos hacen ver que esta decisión de la SEP habla muy bien de la dependencia, pues no toma en cuenta las descalificaciones políticas realizadas por el presidente al intelectual. Ahora solo falta saber qué opina el mandatario de la decisión tomada. Las senadoras del ala radical de Morena son rudas hasta con los de casa. Nos comentan que en la reunión de la bancada morenista previa a la sesión del Pleno del Senado, algunas legisladoras reclamaron de manera airada a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, que
le dé más la palabra a la oposición que a nuestro grupo. Los reclamos fueron de menos a más, al grado que tuvo que intervenir el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, para pedirle a sus compañeras respaldo total a la labor de la presidenta del Senado y ministra de la Corte en retiro, quien se mantuvo firme y respetuosa frente a la actitud de sus compañeras de bancada. Nos cuentan que hasta el año pasado en México poco se hablaba de litio y su importancia en la tecnología, y pocos en la clase política lo consideraban como ahora el nuevo oro blanco. En octubre de 2021, Evo Morales ofreció una conferencia de prensa en México donde aseguró que haber nacionalizado el litio en su país fue lo que provocó el golpe de Estado en su contra. En aquella ocasión recomendó al presidente López Obrador nacionalizar el litio porque la industria derivada de este mineral debe estar en manos de los estados y no en los sectores privados. ¿Se habrá seguido aquí el consejo del político boliviano? Y a 10 días de que concluya el periodo de sesiones, el Senado no contempla convocar a extraordinario. Y esto, a pesar de que hay temas pendientes como la elección de magistrados electorales en más de la mitad de los estados. El tema no avanza desde el año pasado debido a la falta de acuerdos entre grupos parlamentarios. Los nombramientos deben ser aprobados por las 2/3 partes de senadores, pero el tema se ha politizado y hay partidos que pretenden impulsar a sus cercanos, que son inaceptables para los contrarios, lo que empantana, desde luego, las conversaciones. El caso es que hay temas que no merecen la vía rápida, que en otros casos permite que en solo unas horas se presente, se apruebe y se promulgue una ley. Trascendió de Milenio Diario. Después de ser expulsada del Partido Verde en la Cámara de Diputados por votar contra la reforma eléctrica, Rocío Alexis Gamiño se convirtió en blanco de los coqueteos del PAN y de Movimiento Ciudadano para integrarla a sus filas, aunque la mexiquense no ha dado el sí a ninguno de esos dos grupos parlamentarios. Por cierto, el coordinador de la bancada verde, Carlos Puente, aclaró que la fracción no corrió a la mujer, sino que la dejó en libertad, porque así lo decidió la mayoría de los integrantes del grupo, con evidente molestia por su decisión en San Lázaro. Decenas de organizaciones ciudadanas que han estado pendientes del procedimiento de designación de los nuevos comisionados del INAI 2 desataron ayer una tormenta de tweets para exigir a la Junta de Coordinación Política del Senado, la que lidera Ricardo Monreal, destrabar el proceso que quedó en pausa a inicios de abril, luego de las entrevistas a los aspirantes y del primer filtro, que descalificó a varios de los apuntados. A estas alturas ya el instituto que encabeza Blanca Lilia Ibarra opera con solo 5 de 7 miembros. En la industria minera sorprende a muchos la aparición de una Cámara Mexicana de Litio, de solo un año de formación y con fundadores desconocidos para el gremio, como el electrolinero Marco Antonio Sánchez, que es el presidente, el consultor Alejandro Contreras Cerdán y el mercadólogo Williams Samuel Martínez, todos sin experiencia en la materia, por lo que crecen las sospechas de que se trata de un club de amigos que busca aprovechar el momentum para hacer negocios en tanto simpatizantes entusiastas de las reformas 4T. Y la expanista Maki Ortiz lamentó el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre su impugnación al proceso de selección de la candidatura de Morena al gobierno de Tamaulipas, que validó, por cierto, la postulación del senador Américo Villarreal y se quejó de que la justicia no fue ni pronta ni expedita, pues los magistrados tardaron 114 días en resolver el recurso. Frentes políticos de Excelsior. En medio de un clima de insultos y acusaciones que generó la votación de la reforma eléctrica, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, hizo un llamado a los legisladores de todos los grupos parlamentarios a serenarse y frenar la confrontación. El morenista minimizó la campaña de linchamiento que emprendió la dirigencia nacional de Morena hacia los legisladores que votaron en contra de la iniciativa presidencial.
Gutiérrez Luna rechazó todo tipo de amenazas e intimidaciones en contra de los legisladores de cualquier partido político. Confía en que el encono es temporal. Lo grave es que las actividades legislativas se han vuelto simples discursos de odio y pasarela de confrontaciones. Inicia la sesión, saquen las palomitas. Estas fueron las columnas políticas de hoy.